Imagina esto. Eres el sultán más poderoso del mundo en ese momento. Acabas de hacer lo imposible, conquistar Constantinopla. Y ahora lideras un ejército gigantesco para aplastar a un principillo rebelde. Pero no te retiras porque te hayan vencido en batalla. Te retiras horrorizado por algo que ves. Algo que las crónicas de la época describen como el bosque de los empalados. Uf, Una escena de terror tan calculada y a una escala tan masiva que, según los relatos, detuvo en seco al mismísimo Mehmed II, el conquistador. pues hoy vamos a sumergirnos precisamente en eso, en las fuentes que nos cuentan la increíble y brutal campaña de Vlad III, más conocido como Vlad el Empalador, contra los otomanos en 1462. Y tenemos de todo, ¿eh? Crónicas bizantinas, otomanas, las propias cartas de Vlad, panfletos alemanes que lo pintaban como un demonio. El reto va a ser separar al hombre del monstruo. Es que con Vlad esa línea es especialmente borrosa. Para entender el conflicto, primero hay que entender la relación que había entre ellos dos, entre los líderes. Ah, que se conocían. Y tanto. No eran desconocidos. Vlad y su hermano, pequeño, Radu, pasaron años como rehenes en la corte otomana. Se educaron junto al propio Mehmed. O sea que el gran enemigo de Mehmed era un tipo que se había criado con él. Exacto. Conocía su idioma, sus costumbres, sus tácticas militares. Vamos, que no se enfrentaba a un cualquiera, sino a alguien que entendía el sistema desde dentro. Totalmente. Y no solo lo entendía, es que lo odiaba. Esos años como rehén forjaron un resentimiento profundísimo en él. Vlad vio el poder otomano de primera mano, pero también aprendió a pensar como ellos. A anticipar sus movimientos. Y sobre todo a identificar sus puntos débiles. Esa experiencia fue su mejor arma. Vale. ¿Y qué es lo que finalmente enciende la mecha? ¿Qué le lleva a desafiar así tan abiertamente al imperio más poderoso del momento? Pues, a ver, es una escalada de provocaciones. Muy calculada, además. El detonante es que se niega a pagar el tributo anual al sultán. El impuesto, vamos. El jizya. Sí, el impuesto para los no musulmanes. Ya solo eso era una declaración de rebeldía en toda regla. Pero es que Vlad no se queda ahí. Va un paso más allá. Un paso increíblemente sangriento. Aquí es donde empieza la leyenda negra. Ya me imagino. En el invierno de 1461 lanza una incursión relámpago en territorio otomano, en lo que hoy es el norte de Bulgaria. Atraviesa el Danubio congelado y, bueno, arrasa con todo. Y lo más increíble es que él mismo lo documenta, ¿no? Sí. En una carta que le envía al rey de Hungría, a Matías Corvino, para pedirle ayuda, le adjunta como un macabro recuento de bajas. Un informe de atrocidades. Tal cual. Dice textualmente, y es tremendo: hemos matado a 23.884 turcos y búlgaros, sin contar a los que quemamos en sus casas o cuyas cabezas no fueron presentadas a nuestros oficiales. Y presume de ello. Esa es la cifra que él da. Siempre me pregunto cuánto hay de verdad y cuánto de fanfarronada, ¿no? Quizá estaba inflando los números para impresionar al rey húngaro. Es una observación clave. Probablemente la cifra real era menor, pero el mensaje era lo importante. No era solo un ataque, era una humillación. Claro. Un vasallo no solo se rebela, sino que castiga a su señor en su propio terreno. Para Mehmed, que se veía como el nuevo César, esto era una afrenta personal intolerable. Tenía que aplastarlo. Y su respuesta, claro, es contundente. Reúne un ejército colosal. El más grande que había comandado desde la toma de Constantinopla. Las fuentes, como siempre, bailan un poco con las cifras, pero las estimaciones más conservadoras hablan de entre 60.000 y 100.000 soldados. Y además, una flota de unos 150 barcos en el Danubio. Una barbaridad. ¿Y Vlad? ¿Con cuánta gente contaba él para hacer frente a eso? Apenas unos 30.000 hombres. Y muchos eran campesinos reclutados a la fuerza. Una batalla a campo abierto era un suicidio. Su única opción era la guerra asimétrica. Evitar el choque directo a toda costa, sí. Y convertir el terreno en su mejor aliado. Y lo llevó a un extremo que pocos se habían atrevido, por lo que sé. A un extremo total y despiadado. Tierra quemada. Obligó a toda la población a retirarse a las montañas, llevándose el ganado, quemando las cosechas, envenenó pozos. ¡Qué horror! Desvió ríos para crear ciénagas, donde antes había caminos. Convirtió su propio país en una trampa mortal, un desierto sin comida ni agua. Es una estrategia terrible. Salvar el país destruyéndolo. El sufrimiento para su propio pueblo debió de ser inmenso. Inmenso. Pero el efecto sobre el ejército invasor fue devastador.
Avanzaban súper lento por un paisaje desolado, sin poder reabastecerse, con enfermedades por el agua y, sobre todo, en un estado de paranoia constante. Porque Vlad no les daba tregua. Ni un respiro. Lanzaba ataques sorpresa todo el rato, sobre todo por la noche. Pequeñas emboscadas de caballería que aparecían de la nada, atacaban y desaparecían en los bosques. Claro, el miedo y la incertidumbre son armas más efectivas que la espada cuando no puedes ganar en un enfrentamiento directo. Totalmente. Y tenemos el testimonio de un genízaro serbio, Constantino de Ostróviza, que participó en la campaña y escribió sus memorias. Ah, mira. ¿Y qué cuenta? Describe el pavor indescriptible. Dice que cada noche se atrincheraban, pero ni así se sentían seguros. El enemigo era invisible, fantasmal, la moral se desplomó. Y en medio de esa guerra de desgaste, con el ejército otomano agotado, Vlad decide subir la apuesta. Decide hacer algo que roza la locura. El famoso ataque nocturno en Targoviste, en la noche del 16 al 17 de junio. Es uno de los episodios más audaces de la historia militar medieval, de verdad. Selecciona a sus mejores hombres. Entre 7.000 y 10.000 jinetes, y se propone un objetivo suicida. No solo atacar el campamento, sino ir a por la cabeza del imperio. Exactamente. Su único objetivo, encontrar la tienda de Mehmed II y asesinarlo. Un golpe de decapitación. Sabía que si mataba al sultán, ese ejército gigantesco se desmoronaría. Lo cual es increíblemente fácil que falle. Un campamento de ese tamaño, de noche, es una ciudad de tiendas idénticas. De ahí es donde su experiencia en la corte otomana le da una ventaja. Hablaba turco perfectamente. Según las crónicas, él mismo se disfrazó de soldado otomano y se infiltró horas antes para localizar la tienda. Es de película. Y las crónicas sobre esa noche deben ser un caos. Estuvo cerca de conseguirlo. Pues es un caos, sí. El cronista Calcocondilas cuenta que se equivocaron de tienda y atacaron por error la de los dos visires principales. Otros dicen que sí llegaron, pero que Mehmed, previendo un ataque, no estaba durmiendo allí. O sea que no lo lograron. No. Pero el efecto fue demoledor igualmente. Me lo imagino. Fue una carnicería, imagina la escena. En plena oscuridad, miles de jinetes valacos, muchos disfrazados de turcos, gritando y matando. Los propios otomanos, en pánico, empezaron a luchar entre ellos. ¡Qué caos! Una victoria psicológica absoluta. Vlad causó miles de bajas y se retiró antes del amanecer, dejando un campamento sumido en el miedo y la desconfianza. A pesar de todo, Mehmed es el conquistador de Constantinopla. No es un hombre que se rinda fácilmente. No, claro. Sigue avanzando. Su objetivo es la capital, Targoviste. Espera encontrar a Vlad allí para una batalla final. Pero lo que Vlad le tenía preparado era algo mucho peor que una batalla. Era un mensaje. Y es entonces, a las afueras de la ciudad, cuando se encuentra con la escena que ha pasado a la historia. El bosque de los muertos. El historiador Calcocondilas lo describe con un detalle escalofriante. Habla de una llanura de unos 3 kilómetros de largo y 1 de ancho, completamente cubierta por estacas de madera. ¿Y en ellas? En ellas los cuerpos empalados de los prisioneros turcos y búlgaros que Vlad había capturado en invierno. La cifra que da el cronista es de unos 20.000. 20.000. Hombres, mujeres y niños. Describe cómo el ejército otomano se topó con esto y quedó paralizado. Incluso añade detalles macabros, como que había bebés ensartados junto a sus madres. ¡Qué barbaridad! Es difícil siquiera imaginar esa escena. El olor, el silencio. Es que no es solo la muerte, es la profanación a escala industrial. Un espectáculo dantesco diseñado para quebrar la voluntad del más curtido. ¿Y cuál fue la reacción de Mehmed? Según Calcocondilas, el sultán quedó atónito. La crónica dice que sintió una mezcla de horror y una especie de respeto retorcido. Respeto. Sí, afirmó que no se podía quitar el país a un hombre que hace tales cosas, que era capaz de grandes obras para gobernar. Es una reacción fascinante. No lo ve como un loco, sino como un gobernante que usa herramientas extremas de poder. Como si reconociera en Vlad una crueldad a su propia escala, pero aplicada de una forma más teatral. Exactamente. El impacto fue tan brutal que, sumado al desgaste de la campaña, la falta de suministros, las enfermedades, Mehmed decidió que ya era suficiente. Dio media vuelta y se retiró. Se retiró de Valaquia, sí, dejando solo una pequeña fuerza para que el hermano de Vlad, Radu, intentara derrocarlo por la vía política. O sea que Vlad ganó la guerra, no con su ejército, sino con el terror puro y duro. Hizo lo imposible.
Ganó la campaña de 1462, sí, y esa imagen de los 20.000 empalados es la que define su leyenda. Pero, y aquí es donde el análisis de las fuentes se pone interesante de verdad, ¿es real esa cifra? Llevo todo el rato pensando en eso. 20.000 personas es una barbaridad logística. Empalar a tanta gente, la madera, el tiempo. ¿Suena a exageración? Es que la leyenda de Vlad se construyó en vida. Y desde frentes muy distintos. Por un lado estaban sus enemigos, los comerciantes sajones de Transilvania. Ah, claro. Tuvieron conflictos brutales con ellos, y fueron los sajones los que, usando la imprenta recién inventada, empezaron a difundir panfletos por toda Alemania pintándolo como un monstruo sádico. De ahí vienen muchas de las anécdotas más famosas, ¿no? La de los embajadores a los que les clavó los turbantes en la cabeza. Esa, la del noble que se quejó del olor y al que empaló más alto. Todas esas historias, ya sean ciertas, exageradas o inventadas, vienen de esas fuentes alemanas, son propaganda. Ya. Pero, al mismo tiempo, en la tradición oral rumana y en crónicas eslavas se le presenta de otra forma, como un líder duro, sí, pero justo, un defensor de su pueblo. Dos caras de la misma moneda. Un tirano para sus enemigos, un héroe para su pueblo. Entonces, volviendo al bosque de los empalados, ¿qué dice la investigación moderna sobre esos 20.000? Pues aquí es donde entra la historiografía más reciente. Hay un estudio muy detallado de un historiador, Dennis Haray, que ha hecho algo que nadie había hecho antes: revisar sistemáticamente todas las fuentes y contrastarlas. ¿Y su conclusión es? Que las cifras fueron exageradas por todos, incluido el propio Vlad. ¿Cuánto de exageradas? Muchísimo. Haray analiza incidentes concretos. Por ejemplo, en un conflicto con los sajones, los documentos confirman 41 empalados. Los panfletos de propaganda elevan esa cifra a 600. Madre mía. Aplicando ese análisis, estima que el número real de víctimas en el famoso bosque estaría más cerca de 1.600 o 1.700, y que el total de empalados durante todo su reinado probablemente no superó los 2.000. Sigue siendo una auténtica barbaridad, no nos engañemos, pero la diferencia con 20.000 es abismal, es menos del 10%. Exactamente. Y esto nos lleva a la clave del asunto, que es lo que Mehmet pareció entender. La efectividad de Vlad no estaba en la escala de la matanza, sino en el espectáculo. Era teatro. Puro teatro. El empalamiento era una herramienta de poder calculada, un mensaje visual aterrador, un montaje macabro diseñado para ser contado y exagerado. Y funcionó. Fue la teatralidad de su crueldad lo que lo hizo tan efectivo y legendario. Entonces, la imagen final que nos queda es la de un gobernante de un pequeño principado que, a través de una crueldad metódica, espectacular y muy bien publicitada, logró lo imposible. Es una figura absolutamente fascinante, llena de contradicciones. Un héroe nacional para Rumanía, un tirano sanguinario para sus enemigos. Y, por supuesto, la inspiración para Drácula. Aunque lo curioso de eso es que Bram Stoker apenas sabía nada del hombre real, ¿verdad? Prácticamente nada. Solo cogió el nombre, Drácula, que venía de la Orden del Dragón, de su padre, y una idea muy vaga de que luchó contra los turcos. El resto es pura invención victoriana. Y esto nos deja con una última idea para darle una vuelta. El Vlad histórico usó el terror para que sus enemigos lo vieran como un monstruo y se retiraran. Era una estrategia de poder. Siglos después, la ficción toma su nombre y lo convierte en un monstruo literal, un vampiro, para entretenernos. Y esto plantea una pregunta interesante. ¿Quién distorsiona más la historia? ¿Los enemigos que exageran la crueldad de un hombre para sus propios fines políticos? ¿O la ficción que convierte a ese hombre en un mito inmortal, borrando casi por completo a la persona real que había detrás?